Dios les bendiga, hermanos. Espero se encuentren muy bien. Les invito a que me acompañen en oración para iniciar con esta reunión que hoy nuevamente vamos a recibir de la palabra del Señor para que este gran siervo que nos va a compartir de su palabra sea usado por Dios de una manera sobrenatural. Acompáñenme en oración, hermanos. Señor Jesús, Padre bendito, Espíritu Santo. En estos momentos, Señor, nos acercamos ante tu presencia, Señor, con reverencia, Padre, con actitud de agradecimiento, Señor, por tu misericordia, Señor, porque gracias a ti, Señor, porque sabemos que es tu voluntad que podamos estar reunidos, Señor, tal vez no en un mismo lugar, Señor, pero sí reunidos por estos medios y estar en un mismo sentir, Señor. Te pedimos, Padre, que bendigas a nuestro hermano que va a compartir la palabra, Señor, que es la verdad, Padre, porque solamente hablamos de la verdad que es tu palabra, Señor, porque sirve, Señor, a nuestras vidas grandemente, Señor, porque tu palabra transforma, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra llegue a nuestros corazones, Señor, y que podamos ponerla en práctica, Señor, de estos versículos que podamos escuchar, Señor, y también ir leyendo, podamos tener esa sabiduría que viene de lo alto, Padre. Te pido por el corazón de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, también por sus familias, Dios. Te pido que bendigas la familia de Isaí, Señor, bendice su vida, Padre, su vida tanto aquí física como espiritualmente, Señor, bendícelo grandemente, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, damos el lugar a Isaí para que nos comparta la palabra. Adelante, Isaí. Buenas noches, familia, buenas noches. Qué bueno estar con ustedes. Wow, pasa rápido, va a pasar rápido. Nos reunimos lunes, siempre lo digo, ya estamos jueves de nuevo. Pero nada, muy contento de estar con ustedes y poder iniciar este capítulo número 3 de Juan, que seguro que hay un versículo que está enmarcado en nuestra vida y sé que es el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ah? Así que bueno, vamos a iniciar la lectura de este capítulo con una historia que, wow, de verdad que impacta mucho y es sobre la conversación que tuvo Jesús y Nicodemo, fariseo, el fariseo Nicodemo. Así que vamos a prepararnos, familia. Eh, Espérese, estoy aquí ajustando un poquito. Bien, Juan capítulo 3 parte uno. Ahora sí estamos ready. Creo que me acompañen para encomendarme al Señor en este día de hoy. Padre, te doy gracias, Rey. Te doy gracias porque nos permites estar aquí. Antes de iniciar esta lectura, Señor, quiero pedirte, Padre, que nos dirijas, que nos des esa sabiduría, entendimiento para poder recibir, Dios, de tu perspectiva, esa enseñanza que tú nos quieres dar, Padre, poder entenderla, Señor, en el Espíritu y, y gozarnos de este tiempo, Rey, gozarnos de este tiempo con la enseñanza que tú nos quieras dar en esta lectura. Que sea tu Santo Espíritu tomando el control, Rey. En el nombre de tu Hijo y amado Jesús. Amén. Ahora sí, estamos ready. Bien, vamos a iniciar esta lectura del capítulo 3 de Juan, versículo uno, donde nos dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, estamos hablando de alguien que para ese entonces era una persona con un cargo importante, era una persona respetada, ¿ok? En ese entonces, en el ámbito, pues, por decirlo así, religioso,
Nicodemo era un principal entre los judíos, era un fariseo. Ahora, ¿de dónde salieron los fariseos? Vamos a leer un poquito para, si ya tenemos esto claro, pues refrescarnos, y si no, pues para aquellos que han escuchado sobre los fariseos, pero pues, no saben más o menos dónde salió esto, pues vámonos a la información que nos tiene aquí el Señor. Dice, varios grupos de judíos formaron sectas, ¿ok? En ese entonces, antes de Cristo, pues ya esto se fue formando. Todas de acuerdo en lo básico, según la ley de Moisés y los libros de los profetas. Habían fariseos, habían saduceos y otros que seguro ustedes pudieran aportar, ¿no? Que han escuchado. Entonces, entre esas sectas, vemos la aparición de un grupo conocido como los fariseos. Su nombre resulta problemático. O sea, puede significar en hebreo tanto estar separados como suavizadores de cosas ásperas. Bien, entonces dice que se conocía a los fariseos por su afirmación de que además de la ley de Moisés, este también transmitió tradiciones orales que no estaban escritas en aquel momento. En hebreo, pues se habla de la Torá, Sheve al P, no sé si lo estoy diciendo bien, pero dice Torá Sheve al P, o sea, la Torá que está en la boca. Entonces yo creo que aquí sí nos familiarizamos un poco porque sí hemos escuchado mucho este término de la Torá, ¿sí? Entonces, siguiendo un poco sobre el origen de los fariseos, una de las funciones de la ley oral era reinterpretar la ley mosaica, imagínense, o actualizarla, en el sentido de que con el paso del tiempo algunos aspectos no estaban contemplados en la legislación original. O sea, imagínense que hoy en día salga alguien y quiera actualizar lo que nos dice la Biblia, ¿ok? Y quiera agregar. Entonces, más o menos de esto se trataba una de las funciones de la ley de la Torá, reinterpretar la ley mosaica, imagínense. Entonces, Nicodemo era un fariseo y miembro del consejo gobernante, llamado Sanedrín o Concilio Supremo. En sus labios, supuestamente, a su manera, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y esto es algo, familia, que puede impactar mucho. ¿En qué sentido? Cuando nosotros buscamos al Rey, si nosotros lo buscamos con un corazón dispuesto a conectar con el Padre, tenemos hambre de estar con nuestro Padre, sabemos que somos sus hijos y buscamos esa relación. No es lo mismo que tú ir a orar o leer la palabra con otro sentido o con otra motivación. Mejor se escucha, ya sea que quieras ser una buena persona o simple y sencillamente quieras tener poder, no sé, solo estoy poniendo ejemplo, pero cuando nuestro corazón no está por verdaderamente disfrutar del Señor, pasar tiempo, ¿ok? Es como cuando supongamos que tú fueras a visitar a tu papá y tú lo visitas en realidad porque quieres algo a cambio. No lo visitas porque quieres pasar tiempo con tu papá, porque te encanta estar con él. ¿Ok? Entonces, imagínense buscar al Señor, pero con una motivación, pues, de que las cosas te salgan bien, por ejemplo. Les digo todas estas cosas, familia, porque todo esto nos puede llevar cautivos a cambiar la fe por razonamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que no caminemos en la fe, sino que caminemos en razonamiento de acuerdo a las cosas que nosotros podamos pensar o creer que es lo correcto. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está dispuesto a conocer del Señor, sino que lo que anhelamos eh, viene por otras motivaciones a la hora de buscar su palabra. Y eso no nos va a permitir que Dios se nos abra, porque es imposible agradar a Dios sin fe.
Entonces, digo esto como a manera de introducción, pues, perdonen, siempre me pasa que dejo el celular en sonido y esto me como que me distrae un poco, ¿no? El sonido de ese, déjenme quitarlo, ahora sí. Bien, familia, entonces siguiendo, los fariseos, ellos creían que estaban bien con Dios, pero al final estaban tan lejos, pero tan lejos del rey porque honestamente su corazón no estaba por agradar a Dios. No sé cuáles sean sus motivaciones en sí, pero la palabra del Señor estaba ahí y ellos no la comprendían de... Hola familia, disculpen, no sé, parece que me sacó, pero estamos aquí. Voy. Amén, hermano. Bien, ahí estamos de nuevo. Entonces, ya hemos quedado clarito, pues, de qué hombre estamos hablando, qué hay detrás de Nicodemo, un fariseo y todo lo demás. Pues este hombre vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Quiero retroceder un momento y solo leer la última parte, para ver si la señalo, donde nos dice aquí que la mayoría de los fariseos odiaban a Jesús porque desafiaba su autoridad y su punto de vista. Pero Nicodemo sí logró ver algo en Jesús y estaba abierto a saber más de él. ¿Ok? O sea, que el corazón de Nicodemo, por decirlo así, porque solo Dios ve el corazón, amén, no estaba tan endurecido como para no ver quién era Jesús. Él sí alcanzó a ver algo en Jesús y vino de noche. ¿Ok? Entonces, ya entendiendo esto, le dijo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pero quiero, familia, que veamos la respuesta de Jesús. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es como un cambio de ritmo, es como cuando tú vas a saludar a alguien, hola, ¿cómo está? Y te habla de otra cosa, ni siquiera te saluda, ni siquiera te responde, sino que te habla de algo, no con grosería, sino que te habla de algo que de repente estabas esperando. Dios mío, recordemos que en los últimos versículos que estuvo leyendo nuestro hermano Yadir, del capítulo número 2, nos habla de que Jesús conoce a los hombres, que muchos habían maravillado de sus señales, pero él sabía lo que había dentro de ellos, sabía lo que había en su corazón, él lo conocía, nadie le tenía que decir nada sobre cada hombre, él ya sabía lo que había en el corazón del hombre, él lo sabía todo. Y pues partiendo desde ahí, Jesús sabía que había en Nicodemo, el motivo por el cual él había venido. Amén. Y me encanta la respuesta que le da Jesús a Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, imagínense como que vayas a papá, estés hablando con papá y ni siquiera hayas expresado algo, pero que tienes ahí y Dios te dé una respuesta, te hable sobre eso y tú que es como que, wow, ni te lo había dicho, Señor, pero he recibido esta respuesta. Te quedas como que, wow, ¿verdad que Dios todo lo sabe? Entonces, había algo en el corazón de Nicodemo que Dios le respondió de esta manera, Jesús. Así que nos dice aquí, Nicodemo al ver las señales que hacía, fue uno de esos que sí creyó en Jesús, sí vio algo en él. Verdaderamente no tenía su corazón tan endurecido y lleno de orgullo como para no ver que Jesús tenía algo especial.
a pesar de su alto cargo, como hemos mencionado anteriormente, un principal entre los judíos. Pues sabemos, familia, que toda persona que no conoce de Dios y tiene altos cargos, normalmente es una persona orgullosa, ¿ok? Es una persona que se jacta mucho, es una persona que no se rebaja, o cuando ve a alguien que está por encima, a veces quiere competir. Pasan tantas situaciones que todo tiene que ver con el orgullo, ¿ok? Con la gloria que se da. Cuando normalmente tienes estos altos cargos, ¿no? Es parte de la carne, de la naturaleza pecaminosa que te puede llevar a esta situación. Entonces, me encanta pues ver analizar este punto porque la verdad que Nicodemo, o sea, no tenía su corazón así tan endurecido. A pesar de su alto cargo, pues vio algo en Jesús. Entonces, seguramente Jesús, que conoce lo que hay en los hombres, aquí incluso dejo la cita de lo que estábamos hablando anteriormente, Juan 2, del 23 al 25, eh, son las citas donde nos habla de que Jesús conoce al hombre, conoce todo lo del hombre. Dice, respondió de esta manera al saber aquello que había en el corazón de Nicodemo. Así que vamos a seguir con esta lectura, familia. Creo que por aquí ya vamos clarito. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a sacarle jugo a esta respuesta, a esta profundidad que le impartió Jesús a Nicodemo. El término nacer de nuevo quiere decir que el hombre ya ha tenido un nacimiento natural, pero ahora tiene que haber un nacimiento espiritual. No puede ver el reino de Dios, ¿ok? ¿A qué se refiere esto, Jesucristo? Sin el nuevo nacimiento, o sea, no se puede entender ni comprender el reino de Dios. O sea, es imposible que podamos ver el reino de Dios si no estamos sobrando en el espíritu. Por eso para el hombre natural esto le parece locura. Como nos habla en Primera de Corintios 2:14, tiene que nacer de nuevo. Demos honra y gloria al Señor que nos ama tanto, que no merecemos esto, pero nos hizo nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Esto es parte de la gracia de Dios, de su bendita, de su hermosa gracia. Entonces, de esto es lo que le estaba hablando Jesucristo a Nicodemo, de esta profundidad. Capaz, familia, capaz, esto solo es una opinión, sí, porque en la Biblia no te lo dice, pero capaz Nicodemo en su corazón se sentía seguro de que él podía ver el reino de Dios, que él estaba bien ante Dios. Y pues y Jesucristo viendo su corazón, le dio esta palabra, buscando hacerlo despertar capaz, ¿sí? Vuelvo y reitero, esto es una opinión mía, familia, lo digo con mucho temor al Señor, porque solo Dios sabe exactamente qué había en el corazón de Nicodemo para que Dios le diera esta respuesta, pero lo que sí tenemos es la respuesta. Así que por ahí Jesucristo quería tratar con Nicodemo, sea cual sea lo que hubiera exactamente en su corazón. Entonces, sigamos. Nicodemo le dijo, siguiendo el versículo 4 al 6, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, Nicodemo verdaderamente no estaba comprendiendo, no tenía claridad sobre esto. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Cuando Jesucristo dice, de cierto te digo, es como decir hoy en día, hey, lo que te estoy diciendo es verdad. Hey, fíjate que esto es en serio lo que te voy a decir. O sea, esto no es relajo, escúchalo bien. ¿Ok? O sea, en nuestro lenguaje actual, o capaz de acá de Panamá, no sé cómo sería en sus países, pero Jesucristo le está hablando claridad y mira, de cierto te digo esto, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere Jesucristo aquí? Vamos a sacarle jugo a esto, familia. Algunos han interpretado que nacer de agua se refiere al nacimiento natural del ser humano. Pero en Efesios 5:26 vemos una profundidad aquí. Nos habla que Cristo se entregó a sí mismo para santificar a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. ¿Ok? ¿Estamos claritos hasta aquí? Creo que la parte de que no naciere del Espíritu lo tenemos claro, pero a veces hay como algo de capaz confusión o se interpretan, ajo, me están rayando aquí, no sé si alguien sin querer, pues pasó como una raya por la diapositiva, si la puede borrar, por favor. Gracias. Bien, entonces vamos a sacarle juguito a esto por aquí, ¿no? Algunos han interpretado que nacer de agua se refiere al nacimiento natural del ser humano, pero vamos a la siguiente diapositiva para ver algo más referente a este tema. Cristo nos limpia por medio de la palabra. Efesios 5:26 es la cita donde nos habla de esto. Entonces, cuando Jesús se entregó a sí mismo por la iglesia en la cruz, también proveyó limpieza de toda mancha que el pecado deja. Dado que la obra de Jesús en la cruz nos llega a través de la palabra de Dios. Amén. Cristo nos santifica. Me encanta este comentario. Cristo nos santifica y nos limpia mediante el lavamiento del agua. ¿Pero qué tipo de agua? Por la palabra. El agua que lava el pecado, que limpia y purifica el alma, es la palabra. O sea, cuando nosotros aceptamos a Cristo, ha venido una palabra a nosotros. Ha llegado la palabra y nosotros cuando creemos, ¿ok? A causa de lo que está haciendo el Espíritu Santo, que nosotros en ningún momento lo podemos ver, pero Él es quien nos convence de pecado y nosotros aceptamos, es por esa palabra. Amén. Entonces ahí inicia, ¿ok? Como nos dice Jesucristo en Efesios 5:26. Bueno, como nos dice el apóstol Pablo, inspirado, perdonen, por el Espíritu Santo. Entonces, en resumen, nadie podrá entrar al reino de Dios sin antes ser limpiado, o sea, santificado de toda mancha de pecado, como nos dice en Juan 1:29, cuando nos habla de que llega el Cordero que quita el pecado del mundo, habla Juan el Bautista referente a Jesucristo. Entonces, repetimos de nuevo, en resumen, nadie podrá entrar al reino de Dios sin antes ser limpiado de toda mancha de pecado por medio de la obra de Cristo Jesús y nacer del Espíritu. Todo inicia cuando hay arrepentimiento genuino y se da el paso de fe al aceptar a Cristo como nuestro Señor y único Salvador en nuestra vida de todo corazón. Amén. Sabemos que llega esa palabra y que el Señor pues nos limpia. Cuando nosotros damos ese paso de fe y lo creemos. Entonces, ¿estamos claritos hasta aquí, familia? Me quedan 2 minutos. Así que
ahora sí vamos a hacer la dinámica de siempre. Salimos y entramos nuevamente por el mismo enlace. Ahora familia, ustedes saben que yo lo hice empujón, así que si quieren no tienen que salir. Pero sí entran, por favor. Gloria a Dios. Entonces, seguimos familia. Nos queda ya clarito esto, ¿no? De cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, vámonos al versículo 6. Vamos a leer junto al 7. Lo que es nacido de la carne, carne es, ¿ok? Siguiendo estos versículos. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Le dice Jesucristo. Supongamos que está viendo la reacción de Nicodemo y lo impactado que está por la gran verdad que le está dando Jesucristo. Entonces él le dice, hey, no te impresiones de lo que te digo, o sea, no te sorprenda lo que te estoy diciendo, o es necesario nacer de nuevo. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es. Sin el nuevo nacimiento del Espíritu, sabemos familia que la carne contamina todas las obras de justicia. En Gálatas 5 nos habla muy bien de lo que son las obras de la carne y todo lo que hace. O sea, es necesario nacer en el Espíritu. Es necesario nacer de nuevo, nacido en el Espíritu, porque la carne contamina todas las obras. Sin embargo, todo lo que el hombre guiado por el Espíritu hace puede ser agradable a Dios. Es imposible que nosotros podamos agradar a Dios si no llevamos una vida en el Espíritu, si no hemos nacido en el Espíritu. Cuando nacemos en el Espíritu, conectamos con el Padre. Podemos tener comunión con Él, porque no hay relación si no se nace de nuevo. Estamos hablando como un poquito, añadiendo un poco sobre todo lo que acontece ya cuando uno nace en el Espíritu, ¿no? Pero vamos a seguir la lectura. Ya está su hermano Isaí que quiere predicar. Vamos a seguir leyendo. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. En Nueva Traducción dice, así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. Esto es lo que le está dando a entender Jesucristo. Por eso yo les mencionaba que seguramente que él estaba viendo la cara que estaba poniendo Nicodemo con todo esto. O sea, es evidente que se dirige a la sorpresa que debió reflejarse en el semblante de Nicodemo. Entonces, nos dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Sí, ahí le estoy leyendo de Reina Valera. O sea, Jesucristo sigue procurando explicarle a Nicodemo, tratando con él sobre este tema tan importante. Perdón, familia, tan importante. En Nueva Traducción nos lo dice así: el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Ok? Este pasaje presenta la manera de cómo Jesús explica la experiencia de nacer de nuevo. Él la compara con el viento que viene y va, pero es imposible distinguir exactamente cómo. O sea, es un nacimiento espiritual, por eso no se puede explicar intelectualmente. Jesucristo le está dando a entender aquí a Nicodemo que esto es algo real, esto es una verdad,
El reino de los cielos no lo vas a ver, no lo vas a poder comprender, no lo vas a poder entender absolutamente si no naces de nuevo. Tienes que nacer de agua y del Espíritu. Si no, no puedes ver el reino. Y quiero decirte que ese nacimiento no te puedes percatar ni siquiera en el momento que acontece, porque así como el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tú lo oyes, ¿no? Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Eso es obra que hace el Espíritu Santo, pero exactamente lo que acontece no se puede explicar. O sea, es un nacimiento espiritual, no se puede explicar intelectualmente. Es profundo esto. Capaz cuando estemos con el Señor, no sé, Él nos pueda permitir comprender cosas tan profundas como los detalles de no sé cómo, por qué colocó sangre, qué hizo en nosotros cada cosita, así como acontece el nacimiento, de que somos nacidos hechos nueva criatura, ¿ok? En el Espíritu, cómo nos hace nacer de nuevo en el Espíritu. Capaz en eso cuando estemos con el Señor. Pero hay cosas que de verdad que no podemos comprenderlas. Pero lo que sí Jesucristo está diciendo es que esto acontece y esto es una realidad. Si no, no puede ver el reino de los cielos. Entonces, Nicodemo sigue como confundido. Todavía no puede comprender esto. ¿Cómo es posible todo esto? Le dice en el versículo 9. Estoy leyendo nueva traducción. Dice el 10. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Es como si Jesucristo le estuviera diciendo, ven acá, Nicodemo, que tú eres un hombre que enseña sobre la palabra de Dios y esto tú no lo has entendido. Como que tú vayas al trabajo, te has graduado, eh, no sé, de profesor, pero de profesor de matemática, pero estando en el trabajo no sabes cómo desarrollar algo que, oye, tú te graduaste de profesor, tú debes saber hacerlo. Entonces eso, yo me pongo a analizar y yo digo, es que Nicodemo tiene que haberse puesto a reflexionar y capaz de decir, algo, algo no está haciendo bien. ¿Ok? Viéndolo desde el punto de vista de que Nicodemo sí había entendido que Jesucristo, que Jesús, amén, eh, tenía algo especial, tenía algo de Dios. Pero si él tuviera el corazón endurecido, él dijera, no, no, lo que tú estás diciendo es mentira, como los demás fariseos. No, no me estás diciendo cosas, tú estás interpretando mal. ¿De dónde tú vienes? ¿Quién tú eres? Pero no. Seguro que Nicodemo ahí estaba Jesucristo tratando con él. Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Entonces, como dice acá, el primer comentario aquí agregado abajo, como líder espiritual, Nicodemo debería conocer sobre esta gran verdad. Ezequiel 36:26 habla en profecía, es una profecía al pueblo de Israel y habla sobre el tema. Si tenemos la oportunidad de leerlo, no sé si alguien podría conseguir la cita de Ezequiel 36:26. Alguien que pudiera apoyarnos ahí. Gracias, Dani, te Perdón, escuchamos. dijo Ezequiel capítulo. 36, versículo 26. Ok. Ezequiel capítulo 36. Perdón, el verso 26. Amén. Perdón. No, no te preocupes, esperamos. Ok.
Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 36, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Amén. Amén. Gracias. Gracias, hermano, por compartirnos. Cuando analizamos lo que nos está diciendo aquí, está hablando algo referente a aquello que Jesucristo le habla a Nicodemo. Entonces, pues, solo agregué esta cita porque es una cita que nos habla sobre esta gran verdad de que el Señor iba a hacer algo, iba a hacer algo, iba a cambiar su espíritu. Incluso creo que el versículo siguiente habla de que pondré mi espíritu y seguirán mi ley, o sea, seguirán, me obedecerán. Lo estoy parafraseando, ¿ok? No dice exactamente así, pero el mensaje es referente a eso, que él pondré mi espíritu y cuando tengan mi espíritu verdaderamente van a caminar en obediencia a mí, ¿ok? Entonces, desde el Viejo Testamento ya habían profecías que pues el Señor estaba hablando sobre esto. Entonces, capaz sería nuevo lo que Jesucristo está diciendo porque es una verdad. Es como cuando habló sobre el adulterio, ¿ok? Pero que Jesucristo agregó que el que ya ha codiciado a la, creo que decía así, a la mujer de de tal persona, pues ya adulteran el corazón, ¿ok? Porque Jesucristo vino a explicarnos ya más profundidad. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, Nicodemo tenía que haber tenido algún tipo de conocimiento referente a esto, de tal manera que cuando él escuchara todo lo que Jesucristo le está explicando, él pudiera relacionarlo. Ven acá, Dios habla de que nos va a poner un espíritu nuevo. Jesucristo está hablando de que nacemos de nuevo. Ah, por ejemplo, familia, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Por eso es que Jesucristo se tomó el tiempo y si vemos, le explica referente a esto. Y ya cuando él le dice, ¿cómo es posible todo esto? Porque todavía está confundido. Jesús le dice, tú eres un respetado maestro judío, aún no entiendes estas cosas. Como para ponerlo a reflexionar, ¿no? Entonces, seguimos acá. Tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Cristo no le está diciendo a Nicodemo que él debe conocer cómo ocurre esto, porque claramente nadie había tirado, por decirlo así, nadie había hablado esa palabra como la habló Jesucristo, con detalles. ¿Ok? O sea, más bien se refiere a que él debería estar familiarizado con el tema, que es lo que trataba de, como, de explicar y de compartir un poco, ¿no? Él tenía que estar familiarizado con esta gran verdad. Entonces, siguiendo el versículo 11, nos dice, te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahorita vamos a sacarle profundidad a esto. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? O sea, Jesucristo le está hablando, por decirlo así, lo básico. Eh, Ejemplos de cosas terrenales y referente a las situaciones que han acontecido aquí, estando en la tierra. Ahora, es como si te dijera, bueno, que te estoy hablando de estas cosas que puedes comprender. Ahora, si no comprendes eso, ¿cómo creerás si te hablo de las cosas que ojo no ha visto? Por decirlo así, ni oído ha escuchado. O sea, las cosas celestiales, profundidades. Y añade algo aquí. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Oh, o sea que si hay alguien que sabe de estas verdades, soy yo. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. O sea, él sabe lo que hay allá. Es Dios hecho hombre. Así que vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a sacarle jugo a esto aquí. Bien, el versículo 11. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto. Y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Jesús se refería a la manifestación de la Trinidad.
cuando Dios habló al pueblo por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. O sea, dando testimonio a su pueblo del plan que tiene para la humanidad. En esencia, Cristo se refiere a la palabra de Dios y estaba dirigiendo a Nicodemo a aquella fuente en vez de la tradición. Esto fue un comentario que pues pude percibir y decidí compartírselos porque es una gran verdad. O sea, me dice, ¿estás seguro que le contamos la manifestación de la Trinidad? Pero claro, sabemos que Dios habló por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Sabemos cuando Dios directamente le habló, por ejemplo, a Moisés. Sabemos cómo trató con hombres como David, ¿ok? Que vemos los salmos y vemos todo esto como eran personas que caminaban cercano a Dios, estaban con la presencia de Dios, Elías, Eliseo, o sea, estamos hablando de los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento que están dando testimonio al pueblo de su plan que tiene para la humanidad. Entonces, son cosas que estaban aconteciendo aquí en la tierra. Te aseguro que le contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Me encantó este comentario porque de verdad que explica de una manera muy bonita cómo comprender lo que trataba de decirle aquí Cristo. Gloria a Dios. Entonces, siguiendo el 12. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. O sea, una simple mirada a las cosas terrenales, como las ilustraciones que Jesús utilizó, e incluso un vistazo a su propia vida, debería haber hecho el punto claro para Nicodemo. Por eso, familia, yo leyendo esto, yo digo, wow, Nicodemo tiene que haberse quedado ahí analizando y dándose cuenta de que, ojo, hay algo más, algo no estaba haciendo bien, porque lo que me está hablando de Jesucristo yo lo puedo percibir que Él viene de Dios, pero yo no puedo comprender bien esto. Algo de verdad que yo no he estado haciendo las cosas bien. No he estado siguiendo lo correcto. No sé, esto es una opinión, vuelvo y reitero mía. Pues, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué se le habrá pasado por la mente a Nicodemo al estar escuchando estas grandes verdades que le estaba dando el propio Dios hecho hombre? Ok, familia. Entonces, creo que esta es la última diapositiva. Voy a dejar de compartir y antes de pasar al tiempo ¿sí? De poder agregar algo referente al tema, si Dios ya le ha hablado por estos versículos y quieren compartírnoslos, vamos a darle gracias a Dios. Así que le daré el espacio a nuestro hermano Yadir. Si puedes orar, mi hermano, ¿estás ahí? Amén, aquí estamos. Muy bien, hermanos. Como ya comentó nuestro hermanos ahí, vamos a orar para concluir esta lectura de este capítulo, bueno, esta parte. Inclinen su rostro y acompáñenme en oración. Señor Jesús, Padre bendito, Espíritu Santo, nos encontramos aquí nuevamente, Señor, pero ahora te agradecemos, Señor, por esta enseñanza que nos has traído a nuestras vidas. Te agradecemos por tu palabra, Señor, y tu palabra nos ha traído vida, Señor. Gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros y por tu voluntad es que estamos aquí. Te pedimos que selles esta palabra en nuestros corazones, que la guardes, Señor, que podamos ponerla en práctica, Señor, así como el entendimiento es dado a tus hijos, Señor. Queremos adquirir también ese privilegio de tener ese entendimiento de tu palabra, Señor. Y no solo el entendimiento de quedarnos con ese conocimiento y esa sabiduría, sino de compartirlo también a los demás. Poder ser luz, Señor, poder ser, como dice tu palabra, sal, Señor, para las personas. Ayúdanos, Dios,
a cada día tener hambre de ti y querer conocerte cada día más. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, pasamos a los comentarios. Son bienvenidos. Amén, familia.